Se dice que envejecer es perder, pero si en realidad envejecer fuera ganar tiempo, sabiduría, entendimiento y una nueva forma de ver la vida. Aquí, en este podcast titulado La edad es solo un número, rompemos los mitos acerca del envejecimiento y exploramos cómo cada etapa puede ser una oportunidad para reinventarnos por completo. Hablamos de propósito, de relaciones, de trabajo, de salud mental, de salud física y espiritual, pero sobre todo hablamos de cómo vivir con sentido y sin miedo el paso del tiempo. Mi nombre es Alberto Machuca, soy coach de vida y coach ejecutivo y te invito a que te unas a una serie de conversaciones reales, impactantes y que estoy seguro van a generar mucho valor en tu vida, con personas que están redefiniendo lo que significa envejecer. Porque en este espacio estamos convencidos que la edad no nos define, nos transforma. La edad es solo un número, es una producción de la Alianza Hispana, con el generoso patrocinio de Next 50 Initiative, a quienes agradecemos profundamente por creer en esta visión de construir una sociedad más justa, inclusiva y sin prejuicios de edad. Bienvenido a La edad es solo un número. Hola a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de La edad es solo un número. Este es un espacio dedicado a reflexionar, a considerar ideas diferentes acerca del envejecimiento, romper estereotipos que tenemos al respecto y entender cómo combatir esto que hemos hablado que es el ageism. Así que mi nombre es Alberto Machuca, tengo el honor de conversar con Leonor Buitrago. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar y en un momento más vamos a escuchar más de ti, ¿no? Tengo algunas preguntas, esto va a ser una conversación muy interesante. Leonor lidera iniciativas acerca del alcance comunitario y diversidad en el Alzheimer Association de Massachusetts y New Hampshire. Tú vives en New Hampshire, me estabas comentando, ¿verdad? Sí, y tenemos oficinas en New Hampshire y Massachusetts. La oficina principal de este capítulo queda en Massachusetts, pero la organización es a nivel nacional, o sea, hay oficinas en todo el país. Perfecto, y tú estás liderando de estas dos áreas, ¿no? Massachusetts y New Hampshire. Perfecto. Así que Leonor trabaja para acercar información, programas de apoyo y recursos a comunidades diversas y su labor, ¿no? Tu labor es vital para que estas voces menos escuchadas también se beneficien del conocimiento que es acerca del Alzheimer y un envejecimiento saludable. Así que en esta charla vamos a abordar estos temas y cómo, sobre todo queremos enfocarnos en cómo los prejuicios acerca de la edad pueden impactar a las personas que viven con Alzheimer y cómo eso también afecta a la comunidad latina. Estamos haciendo este espacio específicamente también en español. Algunos episodios los hemos hecho también en inglés porque nuestros invitados hablan ese idioma, pero vamos a tener subtítulos en español. Y queremos acercar la mayor información posible, ¿no? Acerca de estos temas. Así que, Leonor, bienvenida y gracias por estar aquí nuevamente. Y me gustaría comenzar con una pregunta, Leonor. Para comenzar ligero, por así decirlo. Para ti, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra edad y envejecimiento? Es una buena pregunta. Yo diría tal vez el tiempo, ¿no? O sea, cuando pienso en edad y cuando pienso en envejecimiento es como el paso del tiempo, es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿sí? Y tal vez, no tanto la edad, pero tal vez el envejecimiento a veces tiene una connotación un poco negativa, ¿sí? Así es, ajá. Pero cuando uno trabaja con adultos mayores uno ve de todo y tal vez sea como pensar más en las cosas que uno puede hacer, en qué habilidades puede uno desarrollar, ¿sí? A medida que pasa el tiempo y sobre todo, digamos, cuando la persona ya deja de trabajar o cuando hay un cambio fuerte en su vida, qué sé yo, la muerte de la pareja, hay ese tipo de cambios o una enfermedad.
tal vez empieza uno a pensar cómo manejar la situación de la mejor manera posible, pero es natural que cuando haya esos cambios y esos tan difíciles en la vida, pues la persona pase un tiempo, ¿sí? Para que la persona llegue a la aceptación y después mirar cómo va a enfrentar la situación. Pero sí, lo primero que se me viene a la cabeza realmente es como el transcurso del tiempo y de pronto como incertidumbre, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Claro, claro. Y se me viene a la mente con esos episodios, este podcast, es solo parte de esta iniciativa, de esta gran idea de llevar información, conocimiento, conciencia también, no solo a personas mayores, sino también a gente joven. Y una de las cosas, he tenido el privilegio de ir yo diría ya a esta altura, cientos de personas y diferentes comunidades aquí en Boston, que al hablar de envejecimiento, para mí de las palabras más bellas que hemos logrado como estar de acuerdo es transformación, ¿no? Nos estamos transformando de muchas maneras. ¿Cuál es la experiencia personal, por así decirse, más memorable que te motivó a trabajar en este ámbito del Alzheimer y el envejecimiento en general? Bueno, tal vez por casualidad estaba trabajando con otra organización como voluntaria y fui invitada a una reunión de la Asociación de Alzheimer en ese momento que querían trabajar con la comunidad hispana, pero en ese momento no había nada en español. Entonces dije, qué bueno, me gustó y me uní como voluntaria primero y empecé a hacer las traducciones, a interpretar y aprendí bastante sobre esta enfermedad y fue así. Me gustó la organización, me gustó la misión y trabajar con adultos mayores. Yo diría que esa fue la mayor motivación. Ok. Y se me hace muy interesante porque a veces gran parte de las historias de cómo alguien llega a desarrollar cierta trabajo o vocación, termina siendo tal vez tengo un familiar con Alzheimer, pero en tu caso lo que entiendo es, comenzaste siendo voluntaria, te atrajo esta misión y de ahí te seguiste hasta ahora. Exactamente, sí. Fue más como la misión y el trabajo y la oportunidad de hacer algo por la comunidad hispana también, o sea, de llevar información, porque cuando hay mucho estigma relacionado con esta enfermedad y entre más información, entre más se hable, pues mucho mejor, ¿no? La gente se interesa más en conocer un poco más sobre la enfermedad, cuáles son los servicios, qué puede hacer, sí, cómo tratar al familiar, hay mucha información. Claro, y eso se me hace muy bello. Yo tengo dos cosas en la mente ahorita. Uno es cuán importante es involucrarnos en la comunidad, involucrarnos en programas, ser voluntarios, porque eso nos puede llevar a encontrar pasión, vocación, tal vez el trabajo de nuestras vidas o continuar sirviendo a otros. Y la otra palabra que se me viene a la mente que mencionaste es estigma. ¿Cuáles serían los estigmas alrededor del Alzheimer? Sí, primero que hay tal vez. A veces se menciona a las personas que tienen esta enfermedad, se les nombra como, se les dicen locos o otro tipo de palabras un poco despectivas, tal vez por desconocimiento, ¿sí? Sobre la enfermedad, tal vez. Y hay que crear un poco de sensibilidad y no hacer esos chistes que se hacen a veces sobre el Alzheimer, porque hay muchas personas que tienen familiares y es una enfermedad muy difícil para la familia y para la persona que tiene la enfermedad. Entonces, realmente es como crear conciencia, hablar sobre cuáles son los síntomas de la enfermedad, porque no es parte del envejecimiento. Entonces, y hay otras cosas más que podemos hacer para que las personas tengan como un estilo de vida confortable y los cuidadores también puedan llevar esa etapa tan difícil. Ahorita te escuché decir que esto no era parte del envejecimiento. Es cierto, y ese es algo que... El Alzheimer, ¿no? El Alzheimer, sí. No es parte del envejecimiento normal, es algo que queremos realmente promover esta información, porque a veces cuando pensamos en Alzheimer pensamos solamente le da a las personas mayores, que cuando uno va a estar mayor va a tener esa enfermedad, se le van a olvidar las cosas, y no, esta es una enfermedad que no le da a todo el mundo.
Es cierto que el factor de riesgo es la edad, sí, es el primer factor de riesgo, la edad, sí, a medida que envejecemos, pues vamos a tener más riesgo de tener la enfermedad, pero como dije antes, no le da a todo el mundo. Y hay otros factores de riesgo también, por ejemplo, si en la familia ha habido alguien que tiene la enfermedad, pues tenemos más probabilidad de tenerla. También condiciones como el azúcar alto, la diabetes, presión alta, colesterol alto, pero eso se pueden tratar, ¿sí? Todo esto se puede tratar, pero la edad no, sí vamos a seguir envejeciendo y la edad es un factor de riesgo, lo cual, vuelvo a repetir, no quiere decir que todos vayamos a tener Alzheimer, no, esto no le da a todo el mundo. Entonces tal vez ese es el momento de definir qué es el Alzheimer, qué podemos entender. A veces escuchamos esa palabra y como lo mencionaste, hay una triste realidad de menosprecio, de poner una etiqueta, de algún juicio, pero mucho de esto lo que veo es que viene del desconocimiento, de la ignorancia. Entonces, ¿qué podríamos decir que es el Alzheimer? Sí, el Alzheimer es una enfermedad del cerebro que todos sabemos es progresiva, ¿sí? La persona va perdiendo la memoria, que es por lo que todos sabemos, ¿cierto? Relacionamos el Alzheimer con la pérdida de memoria. Pero hay otros síntomas también, ¿sí? La persona cambia la conducta, a veces se vuelve un poco a la defensiva, empieza a discutir por todo, se olvida de las palabras comunes, se puede perder en lugares conocidos también. Sí, hay una serie de síntomas que acompañan la pérdida de memoria, que es lo característico del Alzheimer. Y es importante conocerlas porque aunque no hay una cura para la enfermedad, hay tratamientos, ¿sí? Y poco a poco se va avanzando más en la investigación y hay algunos tratamientos que funcionan si la persona está en las primeras etapas. Por eso es importante saber, conocer los síntomas, ir al médico, tener un diagnóstico para saber si es Alzheimer o no es Alzheimer, porque no todas las pérdidas de memoria son por Alzheimer. O sea, ¿hay alguna otra enfermedad que se parezca y que a veces se confunda con el Alzheimer? Bueno, hay varias, tal vez otro tipo de demencia y hay un poco de confusión entre demencia y Alzheimer. Okay. Demencia es como un conjunto de síntomas que tienen que ver también con la pérdida de memoria, con el pensamiento, el comportamiento, sí, el lenguaje. Y Alzheimer es un tipo de demencia, ¿sí? O sea, parece un poco confuso, pero demencia digamos que es como una sombrilla, ¿no? Que cubre varios síntomas y dentro de ella hay varios tipos de enfermedades y el tipo más común de demencia es el Alzheimer. Okay. Sí, más o menos el 60% de los casos de demencia son por Alzheimer, pero hay otros tipos también de Alzheimer. Y cuéntanos un poquito, y gracias por la explicación, a mí me ayuda a pensar en esta sombrilla, ¿no?, que mencionaste y cómo hay estas otras diferentes enfermedades, pero que a veces podemos confundir. Por eso es tan importante el diagnóstico, ¿no? Sí. Que de verdad no decir, mi abuelito, mi papá, ya es porque está viejito, y empezamos a hacer ese tipo de juicios en lugar de tener un diagnóstico para saber qué hacer. Claro, claro, y eso es generalmente lo que sucede, ¿sí? Lo que tú acabas de decir, que uno vea que mi papá, que mi mamá, que mi abuelita, ella siempre es así, se olvida de las cosas y lo vamos dejando pasar y ya vamos solamente al médico cuando está muy avanzado. Entonces, por eso queremos hacer énfasis en que todos conozcamos los síntomas, al primer síntoma que tengamos como de pérdida de memoria, pero algo que realmente nos preocupe, ¿no? Porque a todos se nos olvida, qué sé yo, las llaves, que dejamos los anteojos, o el ejemplo que yo pongo siempre, que uno llega a la cocina, abre la puerta de la nevera y se queda... ¿De qué venía? Exacto, ¿a qué venía? Pero después uno vuelve donde estaba y se acuerda y no pasa nada, ¿sí? Esas cosas se nos olvidan a todos. Pero cuando ya son olvidos como más preocupantes y que nos perdemos en un lugar conocido, si estoy aquí, yo digo, ¿dónde estoy? ¿Quién me trajo aquí? ¿Quién es esa persona que está conmigo? O no recuerdo fechas importantes como el nacimiento, mi nacimiento, dónde nací. Sí, o sea, detalles importantes y cuando no es solo uno, sino varios síntomas, ya es bueno ir al médico para que la persona le hagan un diagnóstico. Claro, y pensando en esto, ¿cuáles serían entonces tus responsabilidades de tu cargo y cómo defines tú, por ejemplo, alcance comunitario en este contexto de lo que tú haces?
Sí, mi trabajo está relacionado con precisamente como crear conciencia y educar a la comunidad hispana sobre la enfermedad, ¿sí? Y no solamente, como digo, sobre lo que es el Alzheimer, sino también que las personas sepan de que hay recursos, que hay apoyo, ¿sí? Como en la organización en la que trabajo, la Asociación de Alzheimer, porque tenemos, por ejemplo, una línea de ayuda que funciona a las 24 horas, 7 días a la semana, y la gente puede llamar, se habla español, entonces se sienten como más apoyados porque cualquier pregunta que tengan relacionada con el Alzheimer, qué sé yo, con un diagnóstico, una preocupación, o si cuidan a un familiar y se levanta a las 2 de la mañana y no saben qué hacer, entonces allí pueden llamar y ahí les dicen cómo manejar la situación. Y además para recibir apoyo emocional, porque como la enfermedad es tan larga y tan compleja, y hay también servicios a los que la persona puede calificar, entonces esa es otra parte de que hacemos. Y en este orden de ideas, ¿qué retos tú has encontrado, por ejemplo, de trabajar con comunidades como la comunidad latina, aquí en esta parte del país? ¿Qué retos has encontrado tú? Bueno, siempre es un reto hablar sobre esta enfermedad, ¿sí? Porque, claro, uno quiere hablar sobre el Alzheimer y que las personas se informen más, pero tal vez no es una prioridad, tal vez es algo difícil para nosotros de ver como en el futuro. Sí, no, yo no quiero saber nada de eso. Como sí, si entonces, por no saber no les va a pasar. Exacto, si no, por ahorita no quiero saber nada o yo no tengo eso. Entonces siempre hay una manera en la que se puede llegar y tal vez lo que estamos haciendo es como hablar un poco también, no solo de la enfermedad, sino qué podemos hacer para reducir el riesgo de tener Alzheimer, o sea, pensar en lo positivo, en lo que podemos hacer desde ya, hasta desde niños, ¿sí? Porque, por ejemplo, cosas como una buena alimentación, bueno, la nutrición, el ejercicio, aprender cosas nuevas, socializar, dormir bien, sí, ese tipo de hábitos saludables que podemos adoptar en cualquier momento ya nos van a ayudar a reducir el riesgo del Alzheimer. Entonces estamos trabajando más en esa parte de la prevención, al mismo tiempo que al informar a las personas lo que es la enfermedad. Y otro aspecto que también en el que trabajamos es apoyar a los cuidadores, ¿sí? Tenemos también talleres para los cuidadores, donde les enseñamos cómo comunicarse, cómo manejar las conductas difíciles y cómo cuidar de sí mismos también. Y wow, me parece que eso es clave. Me imagino que las personas que están escuchándonos y si están viviendo ya sea con la enfermedad o están cuidando a alguien en su familia o a alguien cercano con esta enfermedad, me parece que es clave conocer los recursos, las ayudas, la información adecuada para poder tomar mejores decisiones o saber a dónde recurrir en caso de urgencia o necesario y prevenir, ¿no? Me parece que son palabras muy, muy importantes. Pensando en esto, ¿cuál sería una... bueno, hemos hablado de esta idea errónea, ¿no? De decir, si Alzheimer es por envejecimiento. En este espacio que se titula La edad solo es un número, estamos tratando de muchas maneras, tanto escuchando testimonios como gente que trabaja en este ámbito, cómo combatir, cómo eliminar, cómo reducir esta práctica, ¿no? de esta discriminación a las personas por su edad. ¿Cómo afecta esta discriminación al tratamiento o al apoyo a las personas con Alzheimer? Bueno, la discriminación en el sentido de que se tiene como el estigma contra las personas mayores, tal vez será... Ajá, exacto. No, pensando en que hay este ageism, que sería esa discriminación hacia la gente mayor. Sí. ¿Cómo afecta esta otra parte de tu trabajo hacia el tratamiento, ¿no? del Alzheimer? Claro, esa es una cosa interesante porque cuando pensamos en Alzheimer siempre pensamos en una persona mayor, ¿sí? Pero hay otro tipo de Alzheimer que puede dar en personas hasta más jóvenes, ¿sí? Puede aparecer, es menos común, pero existe. Pero lo importante, yo digo, en cuestión del Alzheimer es más como
pensar en la prevención, sí, como no asociarlo con la edad avanzada, porque como dije antes, no es parte del proceso de envejecimiento, aunque la edad es un factor de riesgo, no asociarlo con la edad avanzada, sino simplemente tener buenos hábitos de vida, porque eso no solamente nos ayuda con el Alzheimer, sino con todo, ¿sí? Con nuestra motivación, con nuestras ganas de vivir, tener un propósito en la vida, envejecer de manera saludable, ¿sí? O sea, pensar como en la parte positiva de lo que podemos hacer, ¿sí? Claro, y eso me hace pensar en que tú mencionaste un ejemplo hace un momento y me acordé de que he escuchado esto antes. Por ejemplo, hay gente que dice, no quiero hablar de un seguro de vida porque si no, estoy pensando que voy a morir. Y dices, bueno, te vas a morir, todos nos vamos a morir. Es que no quiero ir al doctor porque si tengo algo, ¿no? Y dices, bueno, pues para eso es. Sí, sí. Pero esta idea, estas formas de pensar que o hemos escuchado, heredado, aprendido, simplemente lo que nos mueve es el miedo, ¿no? ¿Cuánto daño hace? Y creo que por eso es tan importante la información. Así que, ¿qué dirías tú, qué estrategias han funcionado para acercar esta información y recursos a esas comunidades? ¿Qué has visto que funcione y qué podrías tú ayudarnos a que la gente sepa más también cómo participar o cómo contactar? Claro que sí. Sí, como estrategia dije, sí, yo diría que, como siempre, hablar sobre lo que podemos hacer, lo que podemos controlar, y como tú dices, a veces hay un poco de miedo, uno empieza con los síntomas y dice, ay, ¿qué tal que sea Alzheimer? ¿No? Como que se va dejando pasar el tiempo, la cita médica y eso. Pero entonces ahí viene el apoyo de los familiares, ¿sí? O sea, la familia juega un papel muy importante y los amigos también para motivar a la persona a que vaya al médico, ¿sí? Uno queda más tranquilo con un diagnóstico que tener algo y no saber qué es, y muchas enfermedades también se pueden tratar si se diagnostican temprano, ¿sí? No solamente con el Alzheimer. Entonces siempre tener en mente, hay cosas que no nos gusta hacer, como, qué sé yo, eso de papeleos o de pronto ir al médico, pero lo tenemos que hacer, sí, porque es parte de nuestra vida, de nuestras responsabilidades también, y en eso digo, la familia también y los amigos juegan un papel importante. Y para responder a otra pregunta, también enfocarnos en llevar, en el caso del Alzheimer y otras enfermedades, en tener un propósito en la vida, llevar un estilo de vida saludable, porque ninguna enfermedad viene así de repente, ¿no? Siempre hay algo que podemos hacer. Es una consecuencia también, ¿no? De algo también. Y hay muchas cosas que no podemos prevenir, pero podemos reducir el riesgo. Ya, completamente. Así que, ¿podrías contarnos algún proyecto del que estés tú particularmente orgullosa, uno que haya impactado significativamente a la comunidad de lo que tú has trabajado? Bueno, yo creo que realmente me encanta el trabajo que hago, sí, estar con la comunidad hispana y con otras comunidades también. Y llevar esta información, porque muchas veces se desconoce, ¿sí? Hay muchos recursos, mucha información, y es importante estar presente físicamente en nuestra comunidad y escuchar a las personas. Yo diría que algo que he aprendido bastante con el trabajo no es simplemente llegar y hacer una presentación y hablar, sino también saber escuchar, ¿sí? Porque escuchando uno aprende, conoce otra perspectiva de las personas, conoce realmente la realidad, ¿sí? Y podemos expresar mejor, llevar a la comunidad mejor un mensaje mucho mejor si aprendemos también a escuchar. Claro. Y los adultos mayores también tienen mucha necesidad de conversar, de contar sus experiencias. Y me encanta eso, o sea, realmente procuramos que sea algo interactivo, que sea información, pero que sea algo interactivo, que ellos hagan sus preguntas, que cuenten sus historias, ¿sí? Entonces, lo que entiendo es que tú vas a diferentes organizaciones, lugares, presentas esta información, tienes esta conversación con las personas. Y pensando en esto, en toda esta información que tú tienes, ¿qué dirías tú que sería
el descubrimiento o algún avance que te emocione acerca del Alzheimer, algo que se esté descubriendo, que digas, oh, esto está dando esperanza. ¿Hay algo que actualmente sepas que tal vez todos necesitaríamos escuchar de que, no sé, hay algún avance que pueda ayudar en este tratamiento? Sí, ahora hay avances recientemente, unas medicinas, unos tratamientos que se han aprobado para el Alzheimer y que son unas infusiones, unas medicinas que se reciben por infusión. Es importante tener un diagnóstico temprano, esa es la importancia realmente de apenas la persona tenga los síntomas, ir al médico para que le hagan una evaluación para ver si califica para recibir este tipo de medicinas, ¿sí? Y también se ha avanzado en la manera como se hace el diagnóstico de la enfermedad, o sea, realmente estamos en una etapa muy interesante en la que constantemente van apareciendo nuevos tratamientos, nuevas herramientas de diagnóstico que nos van a ayudar, ojalá, a tener una cura para la enfermedad o un tratamiento más apropiado. No, y eso es genial, yo no sabía, ¿no? Y por eso queremos acercar todo lo más posible a nuestra comunidad esta clase de información. Y bueno, creo que lo que acabamos de escuchar es cuán importante es que al mismo tiempo que personas y científicos o laboratorios están trabajando en ese tipo de medicinas, también nosotros hagamos nuestra parte, ¿no? De ir al médico, ¿no? Tener actualizado todo la forma en que nuestro cuerpo está funcionando para saber si somos, ¿no? Si tal vez estamos teniendo esta enfermedad o algunos sesgos de la enfermedad, saber, puede aplicarse a mí, pero no se va a saber si no vamos al médico. Entonces, ¿cuál sería para ti? Imagínate que en un mundo ideal hayamos superado esta discriminación y se haya superado, sí, sobre todo este trato, ¿no? De hacer menos a ciertas personas por su edad. ¿Cómo crees que sería el escenario ideal donde personas mayores que viven con Alzheimer puedan vivir con dignidad, inclusión y apoyo? ¿Cómo te imaginas ese mundo, esa sociedad? Bueno, yo creo que primero, por supuesto, el avance en la ciencia, ¿no? Que haya más tratamientos también, que las personas reciban como el respeto, que todos estemos informados sobre la enfermedad para saber cómo tratar a una persona, para respetarla, tratarla con dignidad, ¿sí? E igualmente que conozcamos más sobre esta enfermedad para poder apoyar al cuidador, porque aquí no es solamente la persona que tiene la enfermedad, sino la persona que la cuida. Como es una enfermedad tan larga, es complicada, va progresando, la persona va a necesitar cada vez más y más ayuda para hacer sus actividades de la vida diaria. Entonces también que haya suficientes servicios, recursos para los cuidadores como para la persona con Alzheimer. Y me encanta lo que acabas de decir, porque ya 2 veces lo has mencionado, cuán importante es considerar a los que cuidan, ¿no? Considerar su salud, su estado mental, emocional, porque hay un desgaste. Si no hubiera esta persona o familiar o ser querido o trabajador que cuida, ¿no? Sería mucho más doloroso todo alrededor. Exacto, sería mucho más doloroso. Y generalmente, digamos en nuestra comunidad, la carga va generalmente o a la esposa o a la hija, o la dinámica en la familia cambia cuando hay una persona diagnosticada con la enfermedad, porque miembro de la familia deja de trabajar, ¿sí? Entonces es un ingreso menos que se tiene para poder cuidar a la persona, porque es costoso también a veces un cuidador profesional, pero por eso nuestra organización realmente hace un buen trabajo en informar a las personas sobre qué servicios puede recibir en el hogar, ¿sí? A veces hay una persona que puede ir a la casa y se encarga de los cuidados, ¿sí? O compañía o algo para los cuidadores, ¿sí? Hay una cantidad de servicios realmente que se pueden usar y es importante informarse sobre todos esos recursos que hay. Claro, claro. Y en un momento más nos vas a dar dónde, ¿no? Las personas pueden ir y buscar información.
Y mientras vamos cerrando esta entrevista que me ha encantado, gracias de nuevo, Leonor, por tu tiempo, ¿qué mensaje le darías a las personas jóvenes que están escuchando o que van a escuchar, ya sea en YouTube, Facebook, Spotify o en cualquier otra de nuestras redes sociales, y que tal vez esta gente joven puede tener algún prejuicio acerca de la vejez? Así, si pudieras tener esta conversación con cada joven, ¿qué les dirías? Bueno, yo diría que es importante, por ejemplo, tratar bien a los adultos mayores alrededor, ¿sí? Y hay muchas actividades hoy en día en los colegios, en las escuelas, ¿sí? Intergeneracionales, ¿sí? Es importante participar de esas actividades. Hoy estoy joven, mañana voy a envejecer. Cuando uno está joven no piensa en esas cosas realmente, ¿sí? Pero es importante las escuelas que tengan ese tipo de actividades donde los jóvenes estén ayudando, y no necesariamente ayudando, sino compartiendo con los adultos mayores. Lo mismo en las universidades, también tienen ese tipo de actividades. Y hay muchas personas, muchos jóvenes que están interesados en trabajar con adultos mayores en nuestra organización, y aquí también entiendo que tienen varias pasantías para los estudiantes, para que se familiaricen un poco con el trabajo con las personas mayores. Yeah. Gracias. Y sí, creo que esa es una gran oportunidad de que una de las formas de evitar este tipo de prácticas o de comportamientos de menosprecio hacia alguien, puede ser cualquier persona, puede ser niños, puede ser adolescentes, pero en este caso hablando de adultos mayores, cuán poderoso es convivir. Sí. Ponerte en los zapatos del otro, sentir curiosidad. Para mí eso es lo que ha significado ir a diferentes lugares y pues dar los talleres de los que estamos hablando, que hemos mencionado, pero escuchar sobre todo las historias y saber cuando ves a alguien tal vez mayor ya caminando lento o tomándose de muebles para andar, saber que algunos eran o policías o abogados o enfermeros o doctores, o sea, gente que en algún otro momento histórico dirías, wow, no quiero aprender, respetarías muchísimo, tomarías en cuenta su opinión y es recordar, siguen siendo las mismas personas, solo que unos años más, y a todos si la vida nos permite, ¿no?, llegar a cierta edad, todos vamos a pasar por allí. Creo que es un buen momento de tener esas actividades intergeneracionales, ¿no?, como tú lo mencionaste. ¿Con qué frase, lema te quisieras despedir de este espacio? Que la gente recuerde de esta conversación. No, fue muy agradable tener esta conversación y muy interesante continuar hablando sobre los adultos mayores, o sea, cómo envejecer de manera saludable, ¿sí? Es importante siempre estar aprendiendo cosas nuevas, dedicar un poco de tiempo, porque a veces cuando uno se concentra en uno, como que está solamente en esos pensamientos, y tal vez dar un poco de tiempo a la comunidad, servir de voluntario, hacer algo y socializar también. Y yo los quiero dejar simplemente con el teléfono de la línea de ayuda de la Asociación de Alzheimer, que es el 800-272-3900, que funciona a las 24 horas, y allí pueden llamar para cualquier pregunta relacionada con la pérdida de memoria o si alguien está cuidando a algún familiar. Perfecto, Leonor, muchísimas gracias por esta conversación tan rica, tan inspirante, esperanzadora también para mí, y creo que nos has compartido con mucha claridad, ¿no?, lucidez, sensibilidad y visión acerca de cómo el Alzheimer es una realidad, pero que gracias a la información y al trabajo de muchas personas como tú y organizaciones en las que tú estás, podemos crecer en inclusión, en compasión, en entendimiento. A nuestros oyentes o personas que están viendo este espacio en cualquiera de las redes sociales, les invitamos a que recuerden la edad es solo un número y cada número es una historia, detrás hay una historia, que si nos atrevemos con amor y compasión a conocerla, nos vamos a conectar y vamos a poder tratar a las demás personas con mucha dignidad, ¿no? Todos nos merecemos, tú, yo, las personas mayores, los niños, todos merecemos espacios
que sean amistosos para todas las edades, incluyendo a la gente mayor de 65 años, por así decirlo. Si este episodio te hizo reflexionar, te dejó algo, o crees que es de valor el contenido que estás viendo y escuchando, compártelo con familiares, con amigos, en tus redes sociales. Hagamos que este cambio, ¿no?, tanto mental como comunitario, pueda crecer. Y también agradecemos no solo a la Alianza Hispana, que está organizando, ¿no?, todo esto, sino también a nuestro sponsor, Next 50. Vamos a conocer más también de esta organización en otro momento, en algunos otros videos y comentarios, pero agradecemos a todos aquellos que hacen posible ese espacio, como tú vives en New Hampshire, como hablábamos, o sea, estamos grabando este episodio en Boston, así que gracias también por darte este espacio y tiempo para nosotros, y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias.